Entonces iniciamos nuestro trabajo con el primer ejercicio. Vamos a ver entonces el primer ejercicio. Este dice así: dados los vectores en coordenadas. Llegando Fernanda a interrumpir, atrasado. En coordenadas rectangulares, A igual. ¿Qué manera de llegar atrasado? Interrumpen. Luis Ceballos. A igual. Vamos a colocar, por ejemplo, 4,3 metros y B igual a menos 3,2 menos 3,2 metros, hallar el vector suma o resultante y su respectiva dirección por método. Otro más, Davo. Por método gráficos y analíticos. A ver, entonces tenemos ahí el primer ejercicio, ¿no? Como nos dan dos vectores en el plano cartesiano, tenemos que ubicar en el plano cartesiano esos vectores. Entonces tendríamos aquí un eje Y y un eje X. Colocamos las etiquetas X en metros y acá Y en metros. El punto 0 es el punto donde se cortan los ejes. Bien, pero tenemos que colocar una escala. Diciendo que 1 centímetro va a ser equivalente a 1 metro. Esto es importante que lo sepa manejar, ¿no? 1 centímetro equivale a 1 metro. Es como en los mapas, ¿no? 1 centímetro del plano equivale a 1 kilómetro, por ejemplo, en la vida real. Siempre que hay que escribir eso, la escala. Entonces, si va a ser un trabajo bien hecho, desde luego. Entonces, para tener la idea, es que en el eje X vamos a marcar centímetros. Correcto. Entonces, aquí sería, por ejemplo, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Entonces, el último era el 5. Para la izquierda serían valores negativos, menos 1 centímetro,
menos 2 centímetros, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Entonces aquí tendríamos el menos 4. Para arriba tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sería 5. Para abajo, menos 1, menos 2. Muy bien. Entonces tendríamos de esa manera preparado el plano cartesiano, midiendo centímetros. Ahora vamos a ubicar el punto 4, 3. El punto 4, 3 sería aquí 4 para X y 3 para Y. Entonces tendríamos ese punto ubicado más o menos por aquí. Entonces este punto es el punto del vector A, el extremo del vector A. Luego pues trazamos el vector desde el origen hasta ese punto. Ese es el vector A. El vector B hacemos lo mismo, menos 3, sería por acá, 2, entonces tendríamos más o menos por aquí. Menos 3, 2. Esto estaría por aquí. Entonces trazamos el vector desde el origen hasta ese punto. Ahí tendríamos el vector B. Vector B. Muy bien, una vez que tengo ubicados esos dos vectores, entonces hay que formar un paralelogramo. Y para eso puedo utilizar la regla, el compás, formar un paralelogramo con los vectores A y B, que serían los dos lados de un paralelogramo. Entonces sería más o menos por aquí. 4 menos 3, 1, 3, 2, 5. Más o menos quedaría por aquí. Ese extremo, ¿no? Entonces sería más o menos, a ver, formar el paralelogramo, ¿no? Esto quedaría más o menos así. Usted utilice regla, ¿no? Entonces quedaría más o menos el extremo por aquí. Y el nuevo vector estaría así. Ese vector sería el vector resultante. Este sería el vector resultante. Muy bien. Lo que hemos hecho es un trabajo gráfico utilizando reglas. Yo acá lo he hecho a pulso, pero ustedes tienen que hacerlo
Ah, regla. Utilizando regla. Esta es la gráfica. El método que he utilizado es el método del paralelogramo. Recuerde cómo se llama el método, método del paralelogramo. Ahora voy a hacer por acá el método analítico. Método analítico. En este método, lo primero que hay que hacer es escribir una fórmula que nos diga que la resultante es igual a la suma del vector A más el vector B. Entonces, resultante es igual a la suma del vector A más el vector B. Si usted reemplaza, obtiene vector A 4, 3 metros más el vector B menos 3, 2 metros. Entonces la resultante va a ser igual. Aquí tiene usted lo siguiente. El 4 es X y el 3 es Y. Entonces tiene que sumar X con X. El 4 con el menos 3. Y el 3 con el 2. Tiene que trabajar en ese sentido. X con X y Y con Y. Entonces 4 menos 3 quedaría 1. Y 3 más 2 quedaría 5. Entonces la resultante sería 1,5 metros. Eso compruebe en la gráfica. 1 y 5 para arriba. 1,5. Entonces justo queda en el extremo 1,5 y ese es el vector resultante. Tiene que coincidir con el trabajo gráfico. Pero una forma de escribir la respuesta es la siguiente. Resultante igual, abrimos paréntesis, en vez de decir 1, decimos y en vez de la coma va más. En vez de escribir 5, dice 5J. Cerramos y ponemos metros. Esa es una forma correcta de escribir la respuesta utilizando I para X y J para Y. Recuerden, esos se llaman vectores unitarios que ya vimos en una clase pasada. Los llamados vectores unitarios sirven para justamente referirnos al eje X y al eje Y. Entonces tengo la respuesta de la resultante y debe verificar de que eso coincide con el trabajo gráfico. Pero hay otra pregunta, dice, y su respectiva dirección. O sea, hay que calcular también la dirección. Para eso voy entonces a la siguiente pizarra y escribo para la dirección del vector resultante. ¿Qué dirección tiene el vector resultante? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Utilizar la función tangente que ya
cálculos anteriores lo ha hecho. Tangente del ángulo θ es igual al valor y para el valor x. Entonces queda tangente del ángulo es igual al valor y, que salió 5 y x 1, ¿no? 5 sobre 1 entonces. 5 sobre 1, eso me da 5, positivo. Está en el primer cuadrante entonces, ¿no? Sí, efectivamente, está en el primer cuadrante. Cuando sale negativo es que está en el segundo cuadrante o cuarto cuadrante. Pero aquí está en positivo, entonces es el primer cuadrante. Usamos la función trigonométrica inversa. Se escribe tangente a la menos 1 de 5. Correcto. Y esto nos da en la calculadora SID tangente entre paréntesis el 5 igual le da 78,69 grados. 78,69 grados. Y esa sería la respuesta porque está en el primer cuadrante. Eso no hay nada más que hacer. ¿Correcto? Y esta sería la respuesta. Bien. Pregunta hasta el momento. Preguntas. Ese ángulo debe comprobarlo que sale acá en la gráfica. Ese ángulo que hemos medido es desde el eje X hasta encontrar al vector resultante. Este vector es el que llamamos resultante y el ángulo θ. ¿Cuánto debe medir? Utilice el graduador. Este ángulo que estoy señalando es el ángulo que acabé de calcular. Debe estar con el graduador, mida, y debe salirle casi 79 grados. Si usted hizo el trabajo con regla y escala, esto debe salirle 79 grados aproximadamente. O sea, no llega a los 90. Los 90 es en el eje Y. Muy bien, preguntas. ¿Alguien que no haya comprendido tiene una duda? Pregunte. Ochoa Pamela, por ejemplo, ¿tiene preguntas? Le escucho. No tengo dudas, profe. No tiene dudas. Aldaz Crisel. Todo está claro, profe. Está claro. Zumba Melanie. Todo claro, profe. ¿Todo está bien? A ver, vamos a preguntarle a Mite Leandro. Todo claro, profe. ¿Todo está bien? Bueno, esperemos que esté Sí, profe. bien. Vamos al siguiente. Siguiente problema, a ver si es cierto. Ponemos problema número 2. Problema número 2. Dados los vectores en coordenadas rectangulares.
P igual a menos 3, menos 2 metros, menos 3,2 metros, y Q igual a 3, menos 4 metros. Hallar el vector suma y su respectiva dirección en forma gráfica y analítica. Bien, tengo ahí otro problema. Entonces, lo primero que hay que hacer es trazar el plano puede ser así. Bueno, tengo el eje X y el eje Y. El eje X en metros y el eje Y también en metros. Escribimos escala igual que el anterior, 1 centímetro equivale a 1 metro. Entonces tenemos aquí una escala, ¿no? Marcamos entonces esas divisiones cada centímetro. 1, 2, 3, 4, 5. Para el lado negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y así, todo lo que usted quiera. Para arriba, acá en la gráfica yo alcanzo hasta 3. Este sería el número 2. Para abajo, 1, 2, 3, 4, 5. Este sería menos 5. Y el punto 0, pues que ya sabemos que es este punto. Bueno, ubicamos los vectores. Menos 3, menos 2. Menos 3, menos 2. Entonces sería menos 3 por aquí. Y menos 2 sería por acá abajo. Por ahí tendríamos el vector que se refiere, el vector P, ¿no? Desde el origen hasta ese punto. Ese sería el vector P. Le ponemos aquí P. El vector Q es 3 menos 4
ver, 3 quedaría por aquí y menos 4 por acá. Quedaría por aquí 3 menos 4. Entonces ese punto queda por aquí. Trazamos el vector. Y esto estaría más o menos por aquí. Ese sería el vector Q. Ya, entonces tengo el vector P y el vector Q. Si hacemos el trabajo gráfico, debo formar el paralelogramo. Entonces eso estaría más o menos por aquí. Trato de formar el paralelogramo. Eso se hace con regla, ¿no? Yo estoy haciendo acá pulso, pero es con regla. Más o menos por ahí. Entonces se forman un paralelogramo y el vector, que es la diagonal del paralelogramo, seguiría prácticamente el eje Y hasta ese punto. Ese sería el vector resultante. Parece que sale justo en el eje Y hacia abajo, ¿no? Sale justo ahí. Entonces, este sería el vector resultante. Bien. Entonces, escribimos por acá, gráfica. Y vamos a dibujar por aquí la parte del método analítico. Entonces escribimos método analítico. Como lo dijimos, hay que trabajar con la fórmula resultante. En este caso es igual a la suma del vector P más el vector Q. Entonces, al reemplazar, tendríamos P menos 3, menos 2 metros más el vector Q, 3 menos 4. Metros. Entonces la resultante sumando los valores X y los valores Y me va a dar 0 menos 3 más 3, ¿no? 0 y menos 2 menos 4 menos 6 metros. Verifique
en la gráfica 0 menos 6. 0 para X quiere decir que no tiene valor en X, pero sí en Y, menos 6 hacia abajo. Efectivamente coincide. La respuesta, en nuestro caso, como no hay valor en X, solo escribimos el valor en Y y se lo escribe como menos 6J, no hay valor Y, solo J, porque está en el eje Y, metro. Y esa sería la respuesta en forma vectorial. La resultante se la expresa de esa manera, con vectores unitarios I y J. Bien, eso sería la resultante y está coincidiendo con la parte gráfica. Nos faltaría la parte de la dirección. Entonces, para la dirección, el vector resultante lo que hacemos es aplicar la fórmula tangente del ángulo θ igual al valor Y sobre el valor X. Entonces, tangente igual al valor Y, salió menos 6, ¿no? Y X vale 0. Menos 6 dividido para 0. Si usted coge la calculadora le va a salir error matemático, porque la división para 0 no existe. Entonces, cuando ocurra eso, se escribe solo esto, menos infinito. Y el ángulo, en este caso, de un valor infinito, esto es igual a 270 grados. O sea, ya eso es un valor ya conocido. Entonces, ese valor es el que tenemos que considerar como respuesta del ángulo. Es un caso especial, ¿verdad? Cuando la tangente da menos infinito. Profe, Sí. en la calculadora, ¿cómo se pone infinito? Es un valor grande, o sea, imagínese un valor sumamente grande. El más grande que usted O sea, puede. pues yo puedo poner cualquier valor. Claro. Vamos a Ya, ya. suponer que sea el más grande para usted 50.000. Entonces ponga sí, tangente de menos 50.000, por si no. Ya, profe, ya, gracias. Y ahí le va a salir un valor cercano, ¿no? Porque en la calculadora no hay pues el símbolo de infinito. No es que la división para cero no existe. Si usted coge un número y lo divide para cero, le sale error matemático. No existe la división para cero. Pero siempre que usted vea eso,
Si es infinito positivo, le da 90 grados. Si es infinito negativo, 270 grados. Eso cuando es ese valor de tangente. Bien. Esto es la respuesta a este problema. Si no tiene otra pregunta, pasamos a otro ejercicio. Creo que ya no alcanzamos también. Ya es viernes, dicen algunos. Podríamos verificar en la figura de dónde a dónde medimos ese 270 grados, sería, ¿no? Sería desde aquí, del eje X positivo, hasta donde cayó la resultante que siguió el eje Y negativo, ¿no? Esto es el ángulo que llamamos ángulo teta. Entonces, como cada cuadrante tiene 90 grados, sería 90. Aquí sería 90. Luego 90 más. Y luego 90 más. En total, 270 grados, que es el ángulo. Entonces, se comprueba que en forma gráfica y en forma analítica resultan los mismos valores. Una recomendación es que siempre usted en esto de vectores, primero grafique, haga una figura y la trácela a escala, o sea, con medidas. Y luego que esté seguro de que está bien hecha la gráfica, va al método analítico. Y el resultado que obtiene en método analítico debe ser igual al método gráfico o coincidir con el método gráfico. Hay necesidad siempre de hacer ese análisis. No es nomás escoger y hacer. Ya más adelante, cuando usted tenga dominio, usted puede evitar la gráfica, porque la gráfica ya la tiene en la mente, ya la tiene en la cabeza, la visualiza. Sin haberla hecho, ya la visualiza. O sea, está sumergido en el problema y ya en su mente está graficado. Entonces, como ya trabaja con una imagen del cerebro en su mente, ya puede trabajar fácilmente con el método analítico. Pero cuando eso se tiene dominio, ya es un nivel superior. Ahorita que estamos empezando a aprender, entonces es necesidad de hacer primero la gráfica y hacer todos los ajustes que quiera en la gráfica y luego pasar al método analítico. Tenga en cuenta eso. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Belesaca Carlos, ¿tiene alguna pregunta? Ninguna, profe, todo entendido. Todo entendido. Bueno, aquí, si ustedes se dan cuenta, he puesto coordenadas rectangulares. Pero no siempre se dan en coordenadas rectangulares. ¿Cuántas coordenadas hemos visto? Hemos visto 3. Las polares y las geográficas. Yo puedo darle en coordenadas polares, le puedo dar en coordenadas geográficas y pedirle lo mismo. Entonces, esos casos todavía no los resolvemos. En la próxima clase vamos a enfocar. Cuando no esté en coordenadas rectangulares, ¿qué se hace para sumar? O cuando nos dan en coordenadas geográficas y nos dicen que sume, ¿qué hacemos? Entonces, esos procedimientos los vamos a hacer de paso a paso en las clases siguientes, ¿no? Solo hablar de suma, ¿no? Todavía no hablamos de las otras operaciones, de diferencia, de producto, todavía no hablamos de eso. Solo estoy en la primera, suma. Y en la suma pueden presentarse cualquier tipo de esas coordenadas. A veces me dan una coordenada en un tipo y la otra coordenada en otro tipo. Por decir, una en rectangular y otra en polar. ¿Cómo hago para sumar ahí? Entonces, todo eso vamos a ir viendo en los días que siguen,
en las clases que siguen. Bueno, por el momento vamos a dejar ahí para no comprometerme con otro ejercicio. Lo damos a media y queda eso pendiente. No hay preguntas, entonces dejamos por ahí.